nada más agarraba un canal. Teníamos una pinza con la que le cambiábamos los canales. ¿Se acuerdan de esas televisiones que le decían uno? Y le cambiábamos el canal UHF, VHF, no sé cómo se llamaba, y agarraba un canal mexicano. Y entonces ahí mirábamos, nomás se veía por un tiempo, mirábamos una telenovela porque era lo único que se podía ver. Y después se descompuso la ruedita del canal y pues lo tuvimos que dejar ahí, ¿no? Y luego se empezó a descomponer el botón de encendido y de apagado, y entonces ahora con la pinza que teníamos antes encendíamos y apagábamos el televisor. Y después se descompuso el botón de encendido. Y entonces lo dejé yo con encendido y lo conectábamos y lo desconectábamos. Y después se empezó a arruinar el encendido. Porque yo creo que tenía que calentarse el circuito o algo. La cosa es que llegué yo un día a la casa y encontré a mi esposa de rodillas y yo dije, está orando a la hermana Fabiola, ¿no? Y te la miraba yo, ¿qué hacía así? Dije, está alabando al Señor. No, estaba conectando y desconectando el televisor porque no jalaba. Y digo, ¿qué estás haciendo? Es que este televisor no prende, dice. Y bueno, esa fue nuestra vida por los siguientes meses con un televisor que no servía para el propósito por el cual había sido creado. ¿Qué les parece eso como introducción a esta predicación? El propósito por el cual había sido creado. Qué terrible cuando las cosas dejan de servir para lo que fueron hechas, ¿no es cierto? Qué terrible tener un televisor que no enseña programas de televisión. Qué terrible tener un carro que no te lleva a ningún lado. Qué terrible una caminadora que sirve únicamente para colgar toallas en la casa y nunca te hace perder todas las libras que has querido perder por tanto tiempo. Y qué cosas hay cosas que tenemos que van desde un televisor hasta el cuerpo humano. Los que estamos pegándole a los 50, ¿verdad? Ya nos damos cuenta que alguna de estas noches llegó un ángel y nos cambió todas las partes del cuerpo. Y de un día para otro te duele el codo, te duele la rodilla. Dice mi hermano, me dijo el otro día, es que estamos en la edad de oro. Y le digo, ¿la edad de oro? Me dijo, sí, oro por esto, oro por lo otro, oro por aquí, oro por todo, dice, porque ya me duele todo. Le robé el chiste que va a decir la semana que viene, porque él nos está compartiendo la palabra el próximo domingo, mi hermano Manuel, que ha sido pastor por 50 años, no tanto, que ni tengo 50 años, dice, ya me estás diciendo, es que empezó a los 10 de chiquillo, eran uno de esos predicadorcitos que, estoy bromeando, perdón, pero nos va a estar compartiendo la palabra del Señor el próximo domingo, y ¿por qué estaba en eso? Por la edad de oro. Y qué terrible cuando las cosas ya no funcionan o no son efectivas. Y todos tenemos algo, ya sea un aparato o un cuerpo, que no está siendo efectivo en aquello para lo cual fue creado, ¿no? Y hay cosas que no valen la pena más que tirarlas y reemplazarlas, ¿no? Un televisor o lo que sea. Aquí en la tierra de la abundancia no reparan nada, ¿no? En México y en otros países se descompone algo y lo reparan, le ponen otra pieza, lo soldan. Pero aquí ya tíralo y agarra otro nuevo. Pero luego hay cosas que son de vital importancia para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, que pudieran llegar a ser inefectivas en la razón por la cual están. Ahora imagínense, si nos da pena, si nos da dolor un televisor, un carro que ya no sirve para su propósito, ¿qué será de aquellas cosas que son mucho más importantes para nuestras vidas? Una relación que ya no es lo que debiera de ser. Un matrimonio, una relación laboral, una amistad, la relación con los hijos. Y esas cosas son mucho más difíciles de aceptar, que están llegando a ser inefectivas en el propósito para lo cual existen, ¿no es verdad? ¿Qué tal la relación en la iglesia, no? A veces la iglesia es como inefectiva en llevarnos a un encuentro con Dios y decimos, pues sí quiero, pero no pasa nada. Nuestra fe, ¿qué tal de una fe? ¿Creen que es posible que la fe del creyente puede llegar a ser inefectiva en su vida? Estamos hablando de la confianza que tenemos en Dios, de la fe que hemos puesto en el Evangelio. Estamos hablando de la fe que vivimos, porque somos personas de fe, somos personas que hemos llegado a creer, estamos aquí por la fe, vivimos por la fe, nos movemos por la fe.
Ahora imagínense que algo tan importante, tan esencial para la vida de los que nos decimos creyentes, porque si no fuera por la fe no nos podemos llamar creyentes, pero decimos que somos creyentes porque tenemos fe. Ahora imagínense que la fe ha perdido su efectividad en nosotros. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible pensamiento, qué idea tan espantosa, pensar que aquello que nos mueve como creyentes ha perdido en nosotros su efectividad. En el pasaje que vamos a ver hoy, que ya estábamos leyendo hace un momento, y voy a ir por mi Biblia, acá la de las letras grandotas, Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 20. Vamos a explorar esta idea, que no es idea nuestra, sino del mismo Señor Jesucristo, de una fe que pierde sus atributos, de una fe que pierde sus virtudes, de una fe que pierde su efectividad. Entonces estamos en el pasaje de Mateo 5, versículos 13 en adelante. Aquí va a ser la pregunta del Señor, ¿ok? Vosotros sois la sal de la tierra. Eso le dice a los discípulos inmediatamente después de la enseñanza de las bienaventuranzas. Ustedes son la sal de la tierra. Y luego inmediatamente, pero si la sal se desvanece, o sea, si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a ser salada? Si la esencia de la vida cristiana, que es la fe, se pierde o pierde su efectividad, entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con esa misma fe? Dice, entonces ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Obviamente el Señor está usando una metáfora, ¿verdad? Está usando un ejemplo, una figura que en nuestra mente va a crear ciertas verdades. Y cuando leemos esto vamos a decir, oh ya, imagínate que mi fe, que mi creencia en Dios, que mi vida en el Señor pierda su sentido. Eso ya no sirve para nada más sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego da otro ejemplo, versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son los luminares en el mundo. Y una ciudad, hablando haciendo esta misma referencia como el pueblo de Dios, ¿no? Una ciudad asentada sobre un monte, también haciendo una referencia a Jerusalén, que es la ciudad en el monte. Una ciudad en un monte, dice, no se puede esconder. O no hay que esconderla, y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nunca he sabido lo que es un almud. Debería haberlo investigado antes de predicar este pasaje. ¿Alguien sabe lo que es un almud? No, búsquenle, pregúntenle a Google. Debe ser algo una especie de recipiente que cubre la luz, ¿no es cierto? Pero hasta ahorita se me ocurrió pensar que es un almud. Dice, nadie enciende una luz y la pone debajo, en otro de los pasajes alternos en el otro evangelio dice, la pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra fe delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, en lo que vimos la semana pasada, Jesús acaba de presentarle a sus seguidores esta visión del reino de Dios. Y recuérdense que los judíos creían que el reino de Dios iba a llegar en su plenitud, que Dios iba a descender de los cielos, que Dios iba a iniciar una nueva era con ellos, que iba a destruir a todos sus enemigos, que Israel iba a ser de nuevo elevada a esta posición prominente entre las naciones, que Dios iba a juzgar la maldad, que los muertos iban a resucitar, los justos para la vida eterna, los impíos para la condenación eterna, y que de ahí en adelante pues el reino iba a continuar. Y cuando Jesús vino, comenzó a proclamar una visión distinta del reino, y él decía, este reino no es de este mundo, este reino no es de los poderosos, este reino es diferente, este reino es de los niños, este reino es de los humildes. Y en Mateo capítulo 5, donde Jesús da la visión del reino, les habla de esta nueva ley que viene a cumplir lo que la ley de Moisés no pudo cumplir en el pueblo de Israel. Y les presenta la nueva ley, que es la ley del nuevo pacto. Por eso es que más adelante les dice, a menos que su justicia sea superior a la de los fariseos y los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos cumplían la ley casi al punto.
Entonces Jesús está haciendo un contraste entre este nuevo reino donde las cosas están, dije la semana pasada, de cabeza. Los ha introducido al nuevo gobierno de Dios, que es superior a cualquier visión de gobierno terrenal. Aquí los más pequeños son los más importantes, los siervos son los líderes y nadie se enseñorea de los demás, dice el Señor Jesucristo en otro pasaje. Los ha introducido a una de las realidades más importantes de esta vida, que son la oposición y hasta cierto grado el sufrimiento del pueblo de Dios en una humanidad que va contraria a las enseñanzas del Señor. Sin embargo, esta visión puede convertirse muy pronto en un asunto personal. Y aquí es donde está el primer tropezón o trompicón que nuestra fe puede dar en esa carrera de convertirse en una fe inefectiva, que nuestra visión del reino de Dios muy pronto puede convertirse en un asunto personal. Al fin de cuentas, ¿quién quiere arriesgar su reputación y hasta su seguridad para seguir estos mandamientos que Jesús acaba de presentarle a la gente en el nuevo reino? Entonces le damos la bienvenida a la fe privada. Nunca ha sido la intención de la Escritura, nunca ha sido la intención de Dios convertir la fe en algo solamente, y atención a la palabra solamente, un asunto personal y privado. Porque la fe sí es un asunto personal y sí es un asunto privado hasta cierto grado. Pero la fe no es únicamente, la fe cristiana no es únicamente un asunto personal y privado, es algo mucho más que eso. De hecho, yo pienso y creo que a menos que una fe sea pública, es decir, a menos que mi fe afecte otras esferas de mi vida, realmente no es una fe bíblica. Si mi fe únicamente tiene que ver con mi pureza personal o con mi pietismo o con mi crecimiento espiritual, si únicamente tiene que ver con mis sentimientos, si únicamente tiene que ver con cómo yo me relaciono con Dios, porque hay mucha gente así, ¿no es cierto? Dice, no, mi relación con Dios es lo más importante. ¿Qué me importa lo que los demás piensen? Mientras yo esté en paz con Dios, todo está bien. Y otros dicen, la iglesia, ¿para qué quiero la iglesia? Si en mi casa yo puedo tener una relación con Dios y ahí no va a pasar nada, vamos a estar bien. De hecho, me voy a librar de tener que ver a todos esos pecadores hipócritas que van a las iglesias. No a esta, a otras, porque aquí no vienen. Debieron haberse reído porque esa era una broma. Están muy dormidos, algo pasó. Entonces, a menos que nuestra fe afecta la esfera pública, es decir, nuestras relaciones, nuestra vocación, nuestro servicio, nuestra visión de vivir en el reino de Dios, a menos que la fe esté más allá de nuestro deseo de privatizarla, de monopolizarla, entonces no puede ser verdaderamente una fe. Y la tentación es convertir nuestra fe en un asunto meramente personal y privado. Esto no es algo que surgió en nuestros tiempos. ¿Por qué creen ustedes que Jesús les está diciendo inmediatamente después de darles las bienaventuranzas? Inmediatamente después de eso les dice, hey, pero recuerden una cosa, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, y a través de esta sal y de esta luz la gente va a ser alertada del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la tentación está presente. Siri, por favor. La tentación está presente todo el tiempo de convertir nuestra fe en un asunto privado. Y el Señor lo sabe, que vamos a espiritualizar, a evadir, a privatizar el resultado de nuestra fe. Nos advierte inmediatamente que lo imposible puede ocurrir. Lo imposible puede ocurrir. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha encontrado sal que no es salada? ¿Alguien? No importa qué le hagas a la sal siempre va a estar salada. Entonces Jesús va a utilizar esta figura de algo que sería imposible pensar. Dice, si la sal pierde su sabor, ¿cómo vamos a salarla otra vez? Es algo imposible, no puede la sal perder su sabor, la luz no puede dejar de alumbrar. La fe no puede dejar de ser una fe pública, una fe que afecta a la esfera más allá de nuestro propio interior.
Hay un par de buenas explicaciones acerca de la sal. Seguro que ustedes las han oído. Una de ellas dice que no era la sal de mesa como la conocemos, que era una sal adulterada, que cuando se juntaba con ese otro mineral realmente terminaba perdiendo su sabor o tomaba un sabor raro y no era tan agradable. Hay otros que dicen que la sal tiene que ver con un mineral que se mezclaba con el estiércol para ser utilizado como combustible, y una vez que ya no servía, pues lo tiraban en las calles como una especie de pavimento, ¿no? Esas explicaciones son buenas para entender algo más de lo que Jesús está diciendo, pero el punto final de lo que Él quiere decir es que algo tan imposible como eso, como la sal perdiendo su sabor, pudiera ocurrir. Es decir, está estrechando, ya me inventé una palabra, está expandiendo la imaginación de los oyentes para decir, como diría el mismo Señor en el Antiguo Testamento, ¿puede el leopardo perder sus manchas? Le dice al pueblo, ¿verdad? Y la respuesta correcta es inmediatamente no. Y dice, si el leopardo no puede perder sus manchas, yo no puedo dejar de amarlos a ustedes. ¿Puede dejar de salir el sol y la luna en un día y una noche? Y la respuesta es imposible. Dice el Señor, así de imposible es que yo deje de amarlos. Y ahora el Señor Jesús está expandiendo la imaginación de los oyentes diciendo, ¿puede la sal perder su sabor? ¿Puede la luz dejar de alumbrar? La respuesta correcta es no. ¿Puede la fe dejar de ser efectiva en nuestras vidas? La respuesta correcta es que no debe dejar de tener efecto en nosotros. Entonces tal vez no debemos preguntar si se puede, más bien debemos decir, debemos permitir que tal cosa nos ocurra a nosotros. Como la fe, que por definición es una virtud que proviene de Dios. La fe es una virtud que proviene de Dios. Tomás de Aquino decía, la fe es la virtud que proviene de Dios, que ilumina la razón que está embotada por el pecado. Esta virtud que proviene de Dios, y todo lo que proviene de Dios es que es vida, es luz, ¿verdad? Si esta virtud proviene de Dios, ¿puede perder su vida en nosotros? Qué terrible pensamiento, que la vida nueva que proviene de Dios pueda perder su propósito y su vitalidad en nuestras vidas. Ahora, seamos realistas, como debemos serlo aún en los asuntos de fe, y hagamos la pregunta personal. ¿Hemos llegado en algunas ocasiones, o ha llegado en algunas ocasiones nuestra fe a perder su vitalidad en nosotros? Hemos dejado nosotros que nuestra fe pierda su vitalidad en el mundo. Hemos dejado de ser la sal y la tierra. Y tenemos que responder con mucha sinceridad, y hasta con poca sinceridad, que sí. Entonces surge inmediatamente la pregunta que usted y yo debemos hacernos, porque si nos queremos seguir llamando creyentes, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cómo evitamos que la sal pierda su sabor? ¿Cómo evitamos que la luz deje de alumbrar? ¿Cómo nos mantenemos nosotros siendo la sal y la luz en el mundo? Lo primero que quiero sugerir, cuando leo estos pasajes, siempre me acuerdo que cada predicación que he escuchado de estos pasajes tiene que ver con nuestro compromiso evangelístico. Decimos, la sal y la tierra igual a evangelismo. Puede ser que tenga algo que ver con el evangelismo, pero lo primero que quiero sugerir es que dejemos de ver pasemos de ver estos textos de un mandamiento evangelístico y que los pongamos al centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque para la gran mayoría de los cristianos, aunque no debiera ser, pero para la gran mayoría de nosotros, para usted y para mí, el evangelismo es opcional. No debiera ser opcional, pero para la gran mayoría de nosotros es opcional, ¿no es cierto? Podemos ser sinceros, a ver, háganme así para saber que me están... ¿Lo consideramos opcional o no? Sí, pues sí, yo lo considero, yo, hermanos, que soy perfecto casi, que soy el pastor de la iglesia, yo digo evangelismo, pues ya que los hermanos se hagan bolas, ¿no? Ahora, si los textos son únicamente para expresar nuestro compromiso evangelístico, pues son opcionales. Porque el evangelismo casi para todo es opcional.
Pero ¿qué tal si los ponemos al centro de la vida cristiana y no son únicamente algo del evangelismo, pero son el corazón de nuestra identidad en Jesucristo? Jesús dice, ustedes son la sal y la luz. Es un asunto de identidad. Es un asunto de saber quiénes somos nosotros. No lo podemos hacer a un lado para decir, tenemos el deber de evangelizar a los vecinos. Opcional. No podemos dejar de ser lo que somos. No es opcional. Somos lo que somos. Entonces, ¿cómo evitamos que nuestra fe se vuelva una fe inefectiva? ¿Y cómo nos mantenemos siendo la sal y la luz? Más allá de nuestra agenda evangelística, aunque sí debemos tenerla, pero más allá de eso, nuestra identidad como el pueblo de Dios. La otra cosa que debemos recordar en tratar de evitar esto es evitar el dualismo. Ya me inventé otra palabra para que vean qué bueno soy. Que existe en la vida, sobre todo en la cultura norteamericana. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero precisamente a esa idea que nosotros tenemos, que pensamos que es la idea que todo el mundo tiene y que pensamos que así es como se debe vivir, que acá de este lado está mi vida personal y privada y acá de este lado está mi fe. Y que de vez en cuando mi fe y mi vida privada, pues ahí echan un bailecito, pero en general, por acá tengo mi vida y por acá tengo mi fe. ¿Por qué creen, por ejemplo, que nuestros políticos son expertos en decir, y la gente lo acepta bien, es que esa es mi vida privada y nadie tiene que decir absolutamente nada de mi vida privada? ¿Por qué? Porque hay una desconexión, hay un dualismo, ¿verdad? Por acá estoy yo y por acá está la religión. En el pensamiento bíblico no hay tal cosa como aquí estoy yo y acá está Dios. No, Dios es todo y en todo. Él llena todas las cosas, ¿no? Ayer cuando platicaba ahí con mi hermano un poco decíamos, en el Antiguo Testamento dice, las campanillas de las vacas van a decir santidad a Jehová, así dice el profeta. En las campanillas de los caballos y de los animales, ahí va a decir santidad a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la creación está siendo permeada por la santidad de Cristo, de Dios. Entonces nosotros no podemos separar nuestra fe de nuestra vida personal, no podemos separar nuestra fe de nuestro trabajo, no podemos separar nuestra fe de nuestra relación en el hogar. No, porque entonces la sal pierde su sabor. Entonces la luz deja de alumbrar. Tenemos que recordar antes de que lleguemos al otro punto que nuestra fe y aún nuestros esfuerzos no son suficientes para esto. Y yo como predicador pues me gusta regañarlos porque me gusta que se den cuenta que estamos moviéndonos en cierta dirección y que necesitamos compromiso, necesitamos esfuerzo, necesitamos movilizarnos. Todas estas cosas son verdad. En el centro de esto no debemos olvidar que no hay ninguna cosa que podamos nosotros lograr sin el evangelio del Señor Jesucristo. Que la humanidad entera está incapacitada para reflejar la luz de Dios. Tiene que ser redimida por el evangelio. Nosotros tuvimos que ser redimidos por el evangelio para reflejar la luz de Cristo. No hay otra manera de hacerlo. Así es que por un lado sí decimos tenemos que trabajar nuestra salvación, tenemos que obrar nuestra salvación a fin de que ésta muestre los frutos de la salvación. Por otro lado, reconocemos que no tenemos nada ni hacemos nada sin la gracia de Cristo y sin el evangelio. Pues si Adán y Eva pudieron haberse salvado solos, no hubieran ocupado nada. Si los pobladores de las primeras ciudades cuando vino el diluvio pudieron haberse salvado sin Dios, no hubieran ocupado absolutamente nada. Pero no, la historia nos cuenta una y otra vez claramente en la escritura, los hombres pecaron, Adán y Eva pecaron, no pudieron salvarse ellos mismos. Comieron el fruto prohibido, cayeron en pecado. La humanidad, sus hijos y sus nietos después de ellos volvieron a caer en pecado. Dios les proveyó un Salvador, no quisieron el Salvador, fueron destruidos. Los habitantes de la Torre de Babel de la misma manera quisieron escalar y llegar a ser como Dios, y Dios los tuvo que esparcir por las naciones o dispersar por las naciones y no pudieron salvarse ellos mismos ni aún con su torre más grande. Dios tuvo que efectivamente elegir a Abraham para darle una promesa, un pacto y decirle: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De quién estaba hablando?
Dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿A quién se refería? ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesucristo es la simiente de Abraham. Pero no ocurrió, esta realidad no ocurrió en Jacob, ni ocurrió en Isaac, ni en Jacob, ni ocurrió con el pueblo entero de Israel, porque eventualmente terminaron esclavos en Egipto. ¿Qué tuvo que hacer Dios en Egipto cuando eran esclavos? Tuvo que enviarles a un Salvador, a un Redentor, porque ellos no se podían salvar a ellos mismos. Tuvo que enviarles a Moisés para que Él los rescatara de la esclavitud, los llevara a la tierra prometida donde iban a ser el pueblo de Dios. ¿Pero los pudo salvar Moisés? A ver, díganme. No, porque el pueblo se rebeló contra Dios. En el desierto, dice el Señor, en el Salmo dice ustedes, me encanta cómo dice, ustedes en el desierto adoraban sus ídolos apestosos, abominables, detestables. En Jueces dice, al final del libro dice, adoraban a Jehová y servían a sus ídolos inmundos. No hubo tal cosa. En el tiempo de David, cuando él fue la figura del Mesías, ¿verdad? Que habría de venir. ¿Pudo David salvar al pueblo? No. Era necesario que el Hijo de Dios, Dios mismo, viniese a la tierra. Lo repetimos en nuestro credo cada domingo. Aquel que nació de la Virgen María, que se encarnó por nosotros. Y me gustan mucho más las palabras del credo niceno, dice, por nosotros y por nuestra salvación. Por nosotros y por nuestra salvación. El Señor se hizo carne, porque es imposible para la humanidad salvarse a sí misma. Es imposible ser luz y ser sal por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Evangelio en nuestras vidas. Es que desde el huerto del Edén hasta la venida de Cristo nos damos cuenta que estamos atorados en el pecado hasta que el Señor nos rescata. Y ahora, una vez redimidos por el Evangelio, vean lo que dice el versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La otra versión dice, hagan brillar su luz delante de los hombres. Implica una participación, implica un compromiso, implica un estilo de vida que está fundamentado, que está arraigado en la verdad del Evangelio. Por eso, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, si no ha creído en el Evangelio, si todavía está vacilando entre la creación dominada por Satanás y la nueva creación que ha sido resucitada en Cristo Jesús, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de entregarlo todo de tal manera que pasemos de las tinieblas a la luz. Y entonces podemos comenzar a vivir como luz en la humanidad, porque la participación en el reino de Dios es una participación en el mundo, no puede ser de otra forma. Una fe que es solo privada está condenada a la muerte. Si nuestra fe únicamente afecta a nuestra vida personal, nuestro pietismo religioso, nuestra vida de piedad, si únicamente afecta a esas cosas, está condenada a morir. La fe tiene que afectar todas las cosas que le rodean. Nuestra fe debe derramarse en el mundo, mostrándole al mundo la belleza de Cristo. ¿Alguien diga amén? Como dijimos otra vez, díganme algo, anímenme. Preacher brother, alguna cosa así que... Ahora, mientras no hagamos de nuestra fe un asunto público, fíjense, aquí esto es muy importante, porque yo me he dado cuenta después de tantos años en la iglesia, en el ministerio, que la gran mayoría de nosotros tratamos, ¿sí? La gran mayoría de nosotros queremos. Si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿quién de ustedes no desea agradar a Dios? No va a haber una sola mano levantada. La persona más terrible que aparezca por esa puerta, como sea que definimos terrible, está pasando esa puerta porque en lo profundo de su corazón desea agradar a Dios. ¿No es cierto? Todos queremos eso. Así es que ese es un asunto muy importante. Mientras nosotros sigamos considerando nuestra fe como un asunto personal de crecimiento espiritual o de ser buenos o personas morales, lo cual no es malo, pero mientras únicamente sea eso, nuestra fe nunca va a ser una fe vibrante. Para que la fe sea vibrante necesita ser sal y necesita ser luz.
Para que la fe sea vibrante necesita ser sal y necesita ser luz. Para que la fe sea una fe vibrante necesita ser sal y necesita ser luz, necesita estar allá afuera. Si no está allá afuera, siempre va a ser una lucha entre tratando de crecer, entre batallando con esto, entre batallando con lo otro. El poder de Dios, la justicia, la santidad de Dios va a comenzar a operar en nuestras vidas con mayor potencia cuando nuestra fe dé el salto de lo interior a lo exterior. También van a surgir pruebas y dificultades y conflictos. También va a pasar eso. En medio de eso vamos a mirar a Dios obrando en nuestras vidas. Juan Crisóstomo decía, ustedes son la luz del mundo, no de una nación, ni de 20 ciudades, sino de la humanidad entera. La humanidad entera. Hay 10, 15, 20, tal vez hasta 100 personas que no van a saber quién es Dios si usted no les muestra. Hay un grupo de personas alrededor suyo que nunca van a saber quién es Dios o van a tener una versión distorsionada de quién es Dios, a menos que usted les muestre con palabras y con obras quién es Dios. La canción que cantábamos hace un momento nos recuerda precisamente eso, ¿no? Los amigos de Daniel son echados al horno de fuego. ¿Por qué? Porque su fe era pública. ¿Qué dijeron en medio de cuando estaba la gran estatua del rey? ¿Cuál era el rey? A ver, díganlo porque sí saben. Nabucodonosor, ese mero. Tremenda estatua, y dijo, quien no se arrodille delante de esa estatua será echado en el horno de fuego. ¿Y qué pasó con el resto de las personas? A lo mejor algunos de ellos eran buenos judíos que creían en la ley y que dijeron, mira tú calladito, pídele perdón a Dios, aquí arrodíllate así y ya que pase el problema. Y aquellos tres se mantuvieron firmes. ¿Y qué provocó esa fe pública? Una gran prueba. Fueron echados al horno de fuego. ¿Qué provocó haber sido echados al horno de fuego? Que el rey se asomara y dijera, ¿por qué eché 3 allá adentro, pero yo veo 4 y uno de ellos es como el hijo de los dioses? ¿Sí? Porque ellos manifestaron a Dios con su fe, a un rey pagano que ni siquiera pudo articular de quién era esa cuarta persona que veía ahí, pero dice, hay una persona divina en ese lugar. Hagamos nuestra fe una fe real, una fe que es sal y que es luz, porque una fe que es sal y que es luz será inevitablemente una fe vibrante. Porque va a requerir ser una fe vibrante para soportar la prueba, para amar al prójimo, para buscar a Dios en lugar de buscar nuestras pasiones, pero inevitablemente resultará en una vida más vibrante. ¿Quién no desea una vida más vibrante? ¿Quién no desea una vida más plena? ¿Quién no quiere una vida más llena? Bien, una fe que participa con Dios es una fe que es vibrante. Que el Señor nos permita a nosotros vivir de esa manera, ser sal y ser luz en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo que se corrompe.